Bueno, como ha dicho Antonio, soy Isabel Rodríguez y voy a hablar de la revisión bibliográfica de esta patología hemorrágica del primer trimestre. Presentaré un par de artículos que he seleccionado por diferentes motivos. El primero es este artículo publicado a principios de este año, que compara el tratamiento quirúrgico frente a las nuevas técnicas endovasculares y los aneurismas rotos de complejos de complejo comunicante anterior. Es un metaanálisis, una revisión sistemática de la literatura de las distintas databases, en la cual lo que buscan es evaluar la eficacia y seguridad del clipaje quirúrgico frente al tratamiento endovascular con nuevas técnicas en el tratamiento de aneurismas saculares no rotos de complejo comunicante anterior. Bueno, utilizaron diferentes términos de búsqueda, los que se incluyó desde microsurgery, clipping y las nuevas técnicas incluso con flow diverter, PECONUS o dispositivos intrasaculares. Entonces, el diseño del estudio es el siguiente. Los criterios de inclusión de los estudios en este metaanálisis fue que tenían que ser aneurismas no rotos de complejo comunicante anterior. Estos artículos publicados entre el año 2009 y 2019, mediante tratamiento con clipaje quirúrgico o tratamiento endovascular con nuevas técnicas. Los criterios de seguridad representados en forma de ranking o Glasgow Outcome Scale. La eficacia medida por la oclusión demostrada mediante angiografía TAC o resonancia magnética y que reportasen la tasa de oclusión y morbilidad neurológica. En cuanto a las técnicas endovasculares modernas, se consideraron el flow diverter, el stent assisted coiling, los dispositivos intrasaculares disruptores de flujo, como el WEB, y el PECONUS. Los criterios de exclusión de los estudios fueron que tuvieran aneurismas rotos, y obviamente todos aquellos aneurismas que no fueran de complejo comunicante anterior, incluyendo aquellos que afectaran a la célula anterior distal. También aquellos estudios no publicados en inglés, que se fueran llevados a cabo en modelos animales o que ambos procedimientos se realizaran en un mismo paciente. La morfología no sacular también se excluyó, aquellos pacientes tratados únicamente con coiling simple y aquellos estudios que ya fueran metaanálisis o revisiones sistemáticas, y los que incluyeran menos de 3 pacientes. Los datos recogidos en el estudio serían estos, pues desde el tipo de técnica, año de tratamiento, país, número de pacientes y aneurismas. En caso de tratamiento endovascular, el número de tratamientos combinados que se llevaron a cabo, complicaciones mayores y menores, si hubo rotura intraoperatoria, la mortalidad intraoperatoria y tardía, la tasa de resangrado, los resultados clínicos y radiológicos y el seguimiento a corto, medio y largo plazo, así como la tasa de retratamiento. Se consideraron como outcome primario el resultado clínico y angiográfico, y de outcomes secundarios la tasa de complicaciones menores y mayores, mayores entendidas como déficits neurológicos permanentes o transitorios que requirieron más de un mes para la recuperación. Todas aquellas complicaciones que no eran de estas características se consideraron complicaciones menores, la tasa de mortalidad y los resultados clínicos que se midieron como buen resultado clínico, el ranking 0,3 o el Glasgow Outcome Scale de 4,5. Finalmente, en el metaanálisis se incluyeron 25 artículos, un total de 872 pacientes. Como podéis ver, más del 50%, un poco más, 438 fueron pacientes en el que se realizó clipaje quirúrgico y 434 tratamiento endovascular. La distribución por técnica sería esta. La mayoría fueron stent assisted coiling, seguido de tratamiento con flow diverter y finalmente con menor representación los dispositivos intrasaculares. Voto los resultados, ¿no? En las complicaciones de forma global hubo 103 complicaciones, 5,6% de complicaciones mayores y un 6,4% de complicaciones menores. Cuando vemos la distribución por técnicas, lo que podemos ver es que en cuanto a complicaciones menores fueron más frecuentes en el grupo de clipaje quirúrgico, pero sin alcanzar la significación estadística. Y en el grupo de complicaciones mayores sí que vemos de nuevo que el clipaje tuvo más complicaciones mayores y en este caso sí fue estadísticamente significativo con respecto al tratamiento endovascular. Si vemos la distribución por distintos tipos de técnicas, de nuevo en el caso del clipaje habría mayor tasa de complicaciones y por grupos
endovasculares, el stent assisted coiling fue la técnica que tuvo más complicaciones, pero solo fue significativo en caso de las complicaciones menores. Y cuando comparamos los dos grupos de técnicas principales en el tratamiento endovascular, que fueron el stent assisted coiling frente al flow diverter, sí que la técnica stent assisted coiling tuvo mayor tasa de complicaciones con respecto al flow diverter, pero solo fue estadísticamente significativo en el caso de las complicaciones menores. En esta tabla se representan un poco los outcomes desde el punto de vista geográfico en cuanto a tasa de oclusión, el retratamiento y el pronóstico. Lo que vemos es que la tasa de oclusión, la mayor tasa de oclusión inmediata se alcanzó en el grupo quirúrgico, que en el grupo endovascular la técnica que mayor tasa de oclusión fue el stent assisted coiling para la oclusión inmediata, y también esto se vio en la oclusión a largo plazo. En cuanto al retratamiento, solo se describieron 9 casos de retratamiento en el grupo flow diverter y 4 en el grupo quirúrgico. Desde el punto de vista del outcome clínico, el grupo endovascular tuvo un outcome de mejor pronóstico frente al tratamiento quirúrgico. Y sí que es interesante, bueno, la mortalidad solo se reportó un caso, que fue en el grupo de flow diverter, y no en ninguno de los casos hubo resangrado. De nuevo aquí se representa en esta gráfica el outcome clínico, fue mejor outcome en el grupo endovascular, siendo estadísticamente significativo, y tanto en la fase preoperatoria como después post-tratamiento a corto, medio y largo plazo. Un poco como conclusión del estudio, lo que reportan es una mayor tasa de oclusión completa en estos aneurismas complejos de complejo comunicante anterior mediante clipaje quirúrgico, pero a expensas de una mayor tasa de complicaciones mayores y por pronóstico, frente al grupo endovascular, que reportaría menor tasa de complicaciones mayores, mejor pronóstico, pero a expensas de una menor tasa de oclusión completa. El segundo estudio que traigo es este estudio que lo que plantea es el uso del flow diverter en aneurismas rotos. Aportan un registro retrospectivo y además una revisión sistemática de la literatura. Se publicó en marzo de este año y lo que tratan o el objetivo del estudio es analizar la eficacia y la seguridad de este procedimiento en relación con diferentes subcategorías de aneurismas rotos. Por un lado está el registro, que es unicéntrico, retrospectivo y de brazo único, y luego aporta una revisión sistemática de la literatura, también de las distintas databases. Este sería el diseño del estudio. Como criterios de inclusión fueron aneurismas rotos tratados con flow diverter, y en este caso fueron todo tipo de aneurismas en cuanto a morfología. Por lo tanto, no solo saculares, tanto en blister como fusiforme, disecante y subaneurismas se incluyeron. Criterios de exclusión fueron aquellos pacientes tratados más allá de los 30 días post-HSA y en los que se asociara algún otro tipo de tratamiento, como puede ser el coiling. Lo que sería la técnica endovascular, pues es que describen en el estudio, es similar a la técnica un poco generalizada o estandarizada. No me parecía tampoco tan necesario reportarla, pero sí es interesante el régimen de antiagregación que ellos reportan en el estudio, así como el seguimiento que hicieron. En el caso del registro, incluyeron 18 pacientes, sí que es verdad que es un número pequeño de pacientes en un periodo de 10 años, y el régimen de antiagregación que utilizaron fue durante el procedimiento o bien Volrustomig o Tirofiban, y después de la colocación del stent lo mantuvieron en perfusión durante 12 horas. A continuación, tras esas 12 horas, iniciaba la terapia doble antiagregante con aspirina y clopidogrel en esta dosis, que se mantenía durante un mes, y después pasaban a la monoantiagregación con aspirina, que el tiempo dependía si se trataba de circulación anterior o posterior. En circulación anterior lo mantenían 3 meses y en circulación posterior 5 meses. En cuanto al seguimiento para la valoración de la tasa de oclusión, tenían por un lado el seguimiento radiológico al mes, que lo realizaban con AngioTac, y a continuación realizaban una angiografía a los 3 meses y al año. Y luego hacían un seguimiento clínico en términos de ranking al mes, a los 6 meses, al año y a los 2 años. La escala que utilizaron para la valoración de la tasa de oclusión fue esta escala.
Y bueno, los resultados del registro serían los siguientes. En cuanto a la morfología de los aneurismas incluidos, la mayoría, el 50%, fueron pseudoaneurismas. El resto de aneurismas se repartió de forma homogénea entre saculares, disecantes y blister, cada grupo un 16,6%. Fueron mayoritariamente aneurismas de circulación anterior, con un tamaño medio de 7,2 milímetros, y en todos los casos se pudo implantar correctamente el stent. En cuanto a morbimortalidad y complicaciones, no hubo mortalidad entre procedimiento, fue del 0%, pero sí que observaron 2 casos de trombosis aguda del stent que resolvieron con bolus de afliximab sin secuelas neurológicas. La mortalidad global fue del 16,7%, debido a un caso de sangrado tardío a los 9 días, un vasoespasmo severo y una complicación quirúrgica en relación a un recambio de drenaje ventricular. El outcome favorable en términos de ranking menor o igual a 2 se consiguió en el 72,2% de los pacientes. En cuanto a la antiagregación empleada, la mayoría de los pacientes utilizaron el afliximab durante la implantación del stent en este régimen. Y la tasa de oclusión se logró a los 12 meses casi completa en 12 de los pacientes y en 3 pacientes de forma completa, pero se llegó al cierre completo en 15 pacientes, que fueron los que se siguieron, a los 317 días. Los dispositivos empleados, la mayoría de ellos fueron pipeline, seguido del FRED y, bueno, menor representación el resto de stents que podéis ver aquí. En cuanto a los resultados del metaanálisis, se incluyeron finalmente 35 artículos, un total de 389 aneurismas, reportaron una tasa de oclusión completa global del 78%, y sí que aquí hubo un poco de heterogeneidad en cuanto a los distintos tipos de aneurismas representados, ¿no? No todos los subtipos de aneurismas estaban representados en todos los estudios, con lo cual existía bastante heterogeneidad. El subtipo de aneurisma que mayor cierre conseguía era el aneurisma en blister y el fusiforme. El que menor, el aneurisma de tipo micótico, aunque fue una representación baja. En cuanto a las complicaciones mayores, se analizaron en 318 aneurismas y de nuevo pues no se reportó de la misma manera en todos los estudios, pero globalmente se reportó un resangrado del 12% y una trombosis del stent del 15%. Siendo el caso de los aneurismas fusiformes y de tipo micótico en el cual se reportaron mayor número de complicaciones. Con lo cual, al final, las conclusiones del estudio es que sí que ven pues, una alta tasa de oclusión con el flow diverter, pero no, sin una tasa de resangrado y trombosis aguda stent que sea poco importante. Y, por lo tanto, un poco las limitaciones que puede tener este tipo de terapéutica. Por un lado, sería el uso de este tipo de dispositivos en una situación de alto riesgo trombogénico, como es la hemorragia subaracnoidea, la necesidad de administrar doble terapia antiagregante en pacientes que tienen un evento hemorrágico, y luego la posible necesidad de realizar una craneotomía, como aquel paciente en que se reportó un caso de muerte por necesidad de recolocar un drenaje ventricular, ya que es un paciente que se encuentra con terapia doble antiagregante. Bueno, muchas gracias. Esto es un poco lo que quería presentar y ahora sí daré pie si quieren a la discusión. Muchas gracias, Isa. La verdad que la selección del artículo ha sido perfecta para el tema que tenemos. Yo creo que ya, si queréis, podéis ir dando paso a los panelistas y es realmente el stent assisted coiling, ¿no? Y el flow diverter, pues son dispositivos que tenemos cada vez más, no solo disponibles, sino que nos ayudan a hacer este tipo de tratamientos y la antiagregación en este caso es obligatoria, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros, David, Alejandro, Mariano? ¿Qué hacéis vosotros con esos aneurismas de comunicante anterior? ¿Vais al stent assisted coiling de primera intención, intrasaculares, flow diverter? Hola, ¿qué tal? Oye, básicamente estamos viendo un cambio de proceso ahora, porque los aneurismas de bifurcación, de tratarlos con balón y stent, de a poco hemos ido modificando y cada vez utilizamos más dispositivos hoy por hoy nosotros dispositivos de cuello es lo que más estamos haciendo. Porque, bueno, tenemos que todavía terminar de ver cuáles son los resultados a largo plazo, pero tiene buena pinta porque son user-friendly, porque la antiagregación puede dejar de ser más agresivo o por lo menos reduce en parte eso. Y de momento las tasas de oclusión no son malas, hay poca literatura, pero hace poco se sacó sacaron un artículo
Liebig sacó uno, bueno, las tasas, si eso realmente es así en el futuro, yo creo que va a ser una muy, muy buena opción. Habla de tasa de recanalización con Stent Assisted Coiling en No, comunicante. con dispositivo. Con los dispositivo, sí. Vale. Estamos cambiando, modificando, pero todavía falta evidencia clara, digamos, que para saber bien cuáles van a ser los outcomes. Pero lo que te digo, tiene buena pinta eso. Y la curva de aprendizaje del intrasacular, no coil, ¿no? El intrasacular es distinto al coil. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Yo creo que es completamente diferente la curva de aprendizaje. Como todo, tienes que saber un poco y utilizar el criterio. Ocurre un poco lo mismo que con el coiling, o sea, mientras más pequeño sea y los ángulos más complejos, te cuesta un poco más. Tiene unas limitaciones propias, obviamente, pero yo creo que en términos generales, sobre un neurointervencionista bien formado, yo creo que las curvas de aprendizaje y todo eso son bastante más bajas. Ok. Mariana, ¿algo que aportar a esa localización? Lo tienes muteado. Ponte sonido que hace bonito, pero ya que se te escuche. Se quedó sin voz. Sí. Estamos usando Stent Assisted Coiling y hemos puesto algún dispositivo intrasacular. Estamos esperando la evidencia que está generando Alejandro y David ahí para cambiar el tratamiento de elección. Hemos usado algún intrasacular y algún dispositivo de cuello que ha ido bien, pero bueno, no tenemos tanta experiencia. Flow Diverter poco, sobre todo en algún caso, pero cuando tenemos buena uno del otro lado, porque no nos gusta esa jugárnosla toda a la compensación leptomeningia si pasara algo. Y básicamente eso. Vale, y el caso de los Flow Diverter en agudo, yo creo que también lo tratamos en otros combine. Yo creo que vamos siempre dándole vueltas a los mismos temas porque es lo que tenemos, digamos, más huecos, ¿no? Esa antidelegación en agudo. Incluso en el artículo enseñaba dos estudios de micóticos. Yo creo que ¿habéis visto algo de tratamiento con Flow Diverter micóticos? Yo la verdad que todo lo que he visto ha sido deconstrucción, ¿no? Creo que tal vez hay que revisar eso porque tal vez la deconstrucción sea mejor que reconstruir, ¿no? Claro. Yo una cosa con respecto a lo que presentó Isa, no son menores las tasas de complicación y es lo lógico en el Flow Diverter en agudo. Ahora, hoy por hoy yo creo que es cuando no te queda otra opción. Pero eso sí que hay que tomárselo en serio. Ahora el Flow Diverter probablemente en el futuro, en la medida que tal vez pueda reducir la antiagregación, puede ser que sea. Pero hoy por hoy yo tengo la sensación que son los datos que ha mostrado Isa, que va por ahí, es que no está exento de complicaciones. Bueno, quizá en algunos casos, perdón, ahora que comentabais lo de los dispositivos de cuello, ¿no? Y si se pueden asociar además a colocar coils como, bueno, Contour a lo mejor, podría ser una solución, obviamente si hay una indicación para colocar el dispositivo de cuello, pero para agudo en aneurisma de bifurcación o ciertas morfologías de aneurisma que puedas requerir a lo mejor Stent o que te pudieras plantear completar el cierre con un Stent y a lo mejor para el agudo puede ser una buena solución también.